Hace unos días me preguntaba y recordaba y pensaba quiénes podrían ser las personas más influyentes o que más influyeron en mí en los últimos años. Y entre ellos encontré a grandes personas como lo son mi padre, mi madre. Encontré también a unas personas que conocí dentro del mundo del multinivel. Conocí al doctor Manuel Fernando Neira, quien en su tiempo fuera rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y rector suplente de la Universidad Industrial de Santander. Tuve la oportunidad de conocer al doctor Luis Gaviria Vélez, un antioqueño con una capacidad impresionante de sobreponerse a las situaciones y de exportar talento, como lo es hoy día el señor Gaviria. Conocí también a través de ellos a la personalidad más importante del mundo del multinivel, que considero que ha mezclado lo que es la parte académica con la parte netamente industrial y generaron todo un proceso de revolución y cambio, como fue interpretar el fenómeno de las redes de distribución, quien es el doctor Charles W. King. Tuve la oportunidad de conocerlo en Bogotá hace unos años, 14 años atrás. Todos ellos marcaron un derrotero importante para lo que es hoy día esta actividad y se encargaron de escribir libros, de sacar documentos y de presentar el futuro. Lo que hoy día ustedes van a ver es el resumen de todos estos años de trabajo, de investigación y, lógicamente, lo que todas estas personas pudieron aportar al desarrollo del multinivel y lo que va a ser ahora lo que nosotros denominamos el multinivel 5.0, un multinivel más ágil, más rápido, más dinámico, pero primero que todo tenemos que interpretarlo y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. En primera instancia, pues les doy la bienvenida a todos ustedes a esta aula de Vía Lab y vamos a entrar en materia, vamos a ir mirando cada una de las diferentes situaciones y cosas que suceden alrededor de multinivel. Yo no sé si alguno de ustedes acá ha querido desarrollar multinivel de manera exitosa. Y muy seguramente todas aquellas personas que se encuentran en los diferentes sitios que nos están viendo a este momento también piensan lo mismo. Todos han querido desarrollar multinivel de manera exitosa. Nadie se preparó para hacer multinivel. Nadie fue a la universidad y dijo, yo voy a estudiar una carrera para hacer multinivel. No, todos caímos aquí accidentalmente. Algunos éramos administradores de empresas, otros éramos ingenieros, otros simplemente éramos comerciantes. O sea, cada uno tenía un perfil distinto y empezamos a hacer multinivel sin saber. Pero ¿qué teníamos en común? ¿Cuál es la diferencia entre quienes hacemos multinivel y quienes no lo hacen? Siempre me hice esa pregunta. ¿Cuál será la diferencia? Y la respuesta para mí, pues siempre ha sido que nosotros aquí vivimos con el poder de un sueño, con el poder de tener una expectativa diferente y ver un futuro distinto. Y es muy simple. ¿Quiénes de nosotros aquí quisiéramos tener un mejor mañana? Todos nosotros. Entonces vamos a entrar en materia y vamos a ir viendo de qué se trata esto del MLM 5.0. En el resumen, lo que vemos aquí es que cada uno de nosotros llegó algún día y le presentaron un plan de marketing. ¿Quién de los que se encuentra en esta audiencia virtual o física alguna vez fue a un plan de marketing? ¿Y quién no se entusiasmó con el plan de marketing cuando le hablaron del potencial que eso tenía? ¿Quién no se entusiasmó con la idea de generar grandes ganancias? ¿Quién no se entusiasmó con la idea de poder ayudar a otros por hacer este tipo de actividad? Pero lo que ocurre es que en el mundo multinivel nosotros hablamos acerca de esto que se llama el efecto de la espuma de la cerveza. Cuando se sirve una cerveza en un vaso, ¿qué ocurre? Se sube la espuma y luego ¿qué queda? Pero realmente no logran darse cuenta que están enfocados en la espuma, no están enfocados en el contenido. Es decir, se motivan solamente por el plan de marketing, se motivan solamente por algunas cosas aleatorias, quizás por la misma relación de quien lo convoca a través de ese plan. Pero cuando ya empiezas a trabajar es cuando las dificultades comienzan. ¿Alguien aquí ha intentado desarrollar un plan de marketing de multinivel de manera exitosa? Todo el mundo lo ha intentado, ¿cierto?
Yo creo que muchas personas lo han intentado, pero muy pocos pueden decir que han tenido redes de 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 100,000 o más. De eso es de lo que estamos hablando en este momento. Entonces vamos a enfocarnos en el contenido, no solamente en la motivación. La motivación es necesaria para desarrollar esa actividad, mas no es lo esencial. A veces me preguntaba, pero ¿qué realmente es el negocio de multinivel? ¿Qué realmente es el multinivel? Y yo decía, ¿el multinivel será vender algunos productos? ¿Quién aquí ha vendido productos dentro de un multinivel? Casi la gran mayoría de nosotros ha vendido en algún momento de su multinivel algún producto. En este momento hay algunos negocios de multinivel que dicen que no hay que vender. Yo, pues con todo respeto, les digo que pues de pronto no hay que vender un producto físico, pero sí hay que vender una idea. De eso hablaremos posteriormente. Entonces, tenemos eso. Pensaba yo, ¿será vender los productos? ¿Será afiliar personas? ¿A alguno de ustedes dentro de un plan de marketing le dijeron que había que afiliar personas? ¿Sí? Claro, y nosotros todos pensamos, sí, hay que afiliar personas. ¿Y alguno de ustedes afilió a alguien? La gran mayoría de los que hemos hecho multinivel hemos afiliado a alguien. La pregunta es, ¿cuántas de esas personas que hemos afiliado han logrado duplicarnos a nosotros? Ese es el punto más importante. Bueno, pero en esa búsqueda, en ese digamos, manera de interpretar este negocio, nos dimos cuenta que realmente lo que había que hacer era crear una transformación mental. ¿Por qué? Porque todos nosotros llegamos al multinivel por accidente. Como les decía, nadie estaba preparado. Y de pronto vimos ahí como algo y dijimos, wow, qué bueno sería hacer esto si lo hiciéramos realmente, o sea, si lográramos alcanzar los diferentes niveles. Pero lo más difícil, lo más complejo para mí fue cambiar mi mentalidad de jefe a una mentalidad de liderazgo. Porque vaya que es una cosa bien complicada, porque es transformar todo lo que me habían enseñado en la escuela de administración para luego tener que agarrar toda esa información, hacerla a un lado y empezar a documentarme con respecto a lo que era realmente hacerme líder. Y eso sí era complejo. Y pensar que en algún momento eso que hace más de 10 años atrás estaba como rondando mi cabeza, podía transformar la vida de otras personas. Entonces, ese proceso evolutivo que vemos acá, ¿sí? ¿Quiénes de ustedes creen en la teoría de la evolución? ¿Sí? De pronto algunas personas no, porque tienen unas filosofías y unas creencias que son respetables, pero no creen en la teoría de la evolución. Pero lo que sí podemos creer todos es que nosotros como seres humanos podemos aprender, crecer y cambiar constantemente. Y si aprendemos, crecemos y cambiamos constantemente, óyeme bien, vamos entendiendo un poquito de lo que es el tema del multinivel. Si aprendemos, crecemos y cambiamos constantemente, vamos a tener la posibilidad de que otras personas dupliquen esto. Claro, clarísimo. Es un proceso que está en movimiento. Es decir, en el momento en que dejas de aprender, ¿qué va a pasar con las demás personas? Dejan de aprender. Entonces todos nosotros estamos como en una cinta transportadora, como en una banda que va en movimiento, y en la medida en que ese movimiento se haga más rápido, más ágil, logre afectar el comportamiento de otras personas, en esa medida tu negocio va a crecer. Entonces, en resumen, nosotros necesitamos pasar de ser aquellas personas que tenemos esta serie de interrogantes para poder transferirnos de esta idea a encontrar, y perdónenme porque para el dibujo fatal, para encontrar la luz que finalmente nos permita crear grandes organizaciones. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿a quiénes de nosotros nos gustaría llegar a tener organizaciones de líderes que multiplican sus líderes de más de 5,000, 10,000, 15,000 o 20,000 personas? Bueno, entonces de eso estamos aquí hablando. Entonces, en definitiva, necesitamos evolucionar un líder. ¿Y cómo evoluciona un líder? Ya lo dijimos, aprendiendo. ¿Qué necesitamos aprender? Necesitamos aprender sobre 3 áreas fundamentales y básicas. Una, estamos hablando de ella, liderazgo. Por mi mente pasaron muchos libros de liderazgo y de grandes autores, pero hay algunos que siempre he recomendado y han sido como mis manuales.
De hecho, tengo algunos ejemplares de esos libros, aún todos viejitos ya, las páginas están amarillas y ya le sale polvo. Pero son 2 libros extraordinarios. 1, desarrolle el líder que está en usted. Cuando ese libro llegó a mis manos, yo dije, wow, aquí hay una interpretación diferente. Aquí necesito empezar a darme cuenta que quien necesita entender qué es un líder soy yo. Entonces el primer paso era interpretar cómo me voy a formar como líder. Y ese libro para mí fue un antes y un después. O sea, me abrió los ojos totalmente. Posteriormente a eso aparece un libro complementario que se llama Desarrolle los líderes que están alrededor de usted, que es un libro, esos 2 libros son de la autoría de John Maxwell, que es una de las personas más reconocidas en el campo de la influencia en el mundo entero. Y con esos 2 libros, óyeme bien, si los usamos, si los estudiamos y si los interpretamos y comprendemos, vamos a poder ¿qué? Aprender. Necesariamente una vez aprendemos qué es el liderazgo, vamos a empezar a cambiar ¿qué? Nuestros comportamientos, nuestras actitudes, y vamos nosotros a empezar a interpretar el concepto del liderazgo. Se va a volver como parte de nuestro ser. Y finalmente vamos a poder evolucionar en un líder, que es básicamente lo que queremos hacer. Cuando esos procesos son interpretados, vamos a cambiar ese concepto. Es muy fácil decirle a las personas que hagan cosas que nosotros no queremos hacer. Yo he pasado por esa situación en muchos momentos de mi vida. Y decirle a las personas que hagan algo que otras personas no están dispuestas a hacer, pues básicamente tiene que ver con eso. ¿A qué punto voy? Normalmente un jefe lo que hace es decirle a las otras personas, hagan. ¿Sí? Como dice la frase, anímense y vayan. Pero aquí, cuando te conviertes en un líder o cuando empiezas a transformarte como líder, básicamente vas a empezar a mostrar cómo es el camino en esa dirección. ¿Cómo es que vamos nosotros a transformar? ¿Cómo es que nosotros vamos a mostrarle el camino a otras personas? ¿Por qué? Porque ya vimos la luz, ya entendemos qué es lo que debemos hacer para realmente crecer las organizaciones a gran escala. Entonces, cuando el alumno está ya preparado, ¿quién aparece? Básicamente, el maestro. Entonces, fíjate que cuando unes el elemento del liderazgo con el elemento de organización, es allí donde aparece y se marca una diferencia importante. ¿Por qué? Porque definitivamente esas personas que ahora te siguen, porque te estás transformando en un líder, esas personas que ahora te siguen, básicamente van a duplicar todo lo que haces y lo que no haces también. Entonces, ese es el punto central. Entonces nos vamos a transformar básicamente en las personas, en los maestros que otras personas van a querer seguir. Y de eso se trata el liderazgo. Entonces, en el resumen de esta parte que estamos viendo, podemos definir el liderazgo con una sola palabra. ¿Quién de ustedes me puede ayudar a definir el liderazgo en una sola palabra? Ya la dijimos. Ejemplo. Influencia. En el resumen, el liderazgo básicamente se define como influencia. Es básicamente la capacidad de influir en la mente de los otros. Y cuando desarrollas la capacidad, porque eres un conjunto de cosas, es decir, eres un conjunto de habilidades y capacidades de transmitir, de transferir y de hacerte entender, o sea, de lograr que las personas te entiendan, ¿sí? No simplemente es hablar, es lograr que la otra persona interprete las cosas, lógico, lógicamente con su propia manera de ver la vida, pero que por lo menos logre aceptar las cosas de la manera como tú las estás viendo. En ese momento lo estás influenciando. Y si la vida de esa persona el día de mañana se vuelve mejor, es decir, mejora su calidad de vida, mejora la manera de relacionarse con su familia, mejora la manera de relacionarse con los demás y mejora la manera de relacionarse con las personas con las que trabaja haciendo este negocio, pues lógicamente que eso va a ser para toda la vida.
¿Y qué cosa más interesante? Un negocio en el cual tú impactas positivamente la vida de otras personas y esas personas van a estar ahí para siempre. Más importante que el dinero, van a estar ahí para siempre. ¿Por qué? Porque en algún momento de tu vida los impactaste de manera positiva. Eso es influencia. Y si una vez tenemos claro qué es la influencia, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? En cierta ocasión tuve la posibilidad de asistir a una charla y en esa charla contaron esta historia. Dice que había un señor que iba caminando por una ladera. Como en muchas ocasiones la vida nos pone a nosotros, ¿no? A caminar como por un orillo muy delicado. ¿Qué pasa si de pronto pisamos mal y se zafa el orillo? ¿Qué pasa? Nos caemos. Entonces, esta persona va caminando por esa ladera y entonces en un momento eso se tropieza y se va por la ladera abajo. Y entonces empieza a dar botes y a caer. Y cuando va cayendo empieza a gritar, ¡auxilio! Y de pronto escucha un eco que le dice, ¡auxilio! ¡Ayúdenme! Y el tipo dando vueltas ahí en medio de ese cañón. Y entonces va a escuchar, ¡ayúdenme! Y grita y sigue gritando desesperado porque ya sabe que se va a impactar contra el piso. Cuando de pronto, de alguna manera aparece como una raíz de un árbol y empieza a agarrarse, logró agarrar de ahí y el tipo ya que se zafa, cuando de pronto escucha una voz que le dice, ¿tú crees en mí? Y el tipo llega y dice, sí, yo creo en ti, ayúdame, sálvame. Y la voz le vuelve y le dice, ¿realmente crees en mí? Sí, sálvame, pero ya, sálvame. Si crees en mí, suéltate. ¿Sí? Entonces es elemental, o sea, el asunto aquí es que nosotros queremos avanzar haciendo lo mismo que hacíamos antes. Comportándonos de la manera que teníamos, con la forma que nos comportábamos antes. Entonces, pues eso se vuelve muy complicado. Entonces, ¿aquí qué pasa? Tú sabes que la influencia puede ser positiva o puede ser negativa. Hay personas que han convencido a otros de saltar de un edificio o botarse de un puente. ¿Sí? Pero asimismo también podemos utilizar la influencia de manera constructiva. Y este negocio es el que más nos puede permitir hacer esto. En el resumen, señores, tenemos que saltar. La pregunta es, si el líder salta primero, ¿las demás personas saltarán? Entonces, ya empezamos a entender que hay un concepto diferente. Bueno, entonces empezamos a entender la primera situación. Liderazgo, influencia. Dos palabras fundamentales para desarrollar este negocio. Palabras que tienen acotaciones fundamentales. Entonces, cuando entramos a este negocio, nos vemos en la situación en la cual necesitamos empezar a influenciar a otros. Pero resulta que normalmente la credibilidad que nosotros tenemos no solo es mala, es pésima. Entonces, ¿cómo construir una organización cuando nuestra familia no nos cree? Nuestros amigos cercanos no nos creen. Los que jugaban fútbol con nosotros en el parque, los tipos, vas a hablarle y a mostrarle un plan de marketing y ¿qué te van a decir? Oye, ¿me estás crazy? ¿Sí? Yo no sé, pero a mí me dijeron, oiga, póngase a hacer algo serio. O sea, hacer multinivel no era serio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un estereotipo en la mente. Entonces, el círculo de influencia familiar, el círculo de influencia cercano es un círculo de influencia muy duro de contactar, muy duro de hacer, digamos, todos los procesos básicos para que esto funcione. Entonces empezamos a expandir la red y de pronto aquí encontramos a un amigo. Este amigo tuyo es aquel parcero, como llaman acá, aquel amigo, aquella persona muy cercana que te sigue para todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú lo influencias y él te ha influenciado por años. Entonces, finalmente lograste, lo llevaste a una reunión, lo mostraste en un video, lo pusiste en una exposición y finalmente la cosa funcionó. Entonces tu amigo decidió entrar al negocio. De pronto por aquí aparece, no sé, un familiar, aquel tío que de pronto en algún momento quiso hacer una empresa, de pronto el tipo pues no le fue muy bien, pero pues ahí va. Entonces el tipo de pronto llama atención y dice, óyeme, es emprendedor y quiere hacer la cosa.
De pronto encuentras a una persona muy exitosa, que le va muy bien, muy importante. Este negocio es para personas ocupadas. Este negocio es para personas exitosas. Porque no he conocido a la primera persona fracasada, ¿sí?, que quiera salir de ese círculo mental. Normalmente cuando encuentras personas exitosas, esas personas quieren más éxito. ¿Sí? Es algo natural. Cuando encuentras personas que han logrado resultados en su vida, quieren más. Entonces, lo primero que debes hacer es enfocar en aquellas personas exitosas que conoces. Es una sugerencia, una recomendación. Entonces encuentras que logras establecer algunas primeras personas que se afilian en tu red de negocios. Pero ¿qué pasa? Empezamos a desarrollarlo y ese círculo de influencia tiene una cantidad de complejidades. Porque de pronto cuando estamos afiliando a la persona exitosa, ya nuestro amigo está diciéndonos, ¿sabes qué? Marcos, me parece que, pues yo ya no estoy tan convencido de eso que usted me acabó de hablar. O sea, yo ya fui y hablé con mi tía y hablé con alguna persona. Yo ya no me siento como muy motivado a seguir haciendo su negocio. Y de pronto vamos afiliando aquí el cuarto, suponiendo 1, 2, 3, 4, y en ese momento ya aquel tío amigo ya no quiere hacer el negocio. Y te das cuenta que es como dar 2 pasos hacia adelante y 3 pasos para atrás. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado eso. ¿A alguno de ustedes aquí le ha pasado eso? ¿Y cómo se siente uno? ¿Sí? Y entonces uno va a una reunión y allá lo motivan y le llenan el tanque de oxígeno y sale otra vez y ese tanque se va desgastando en la medida que pasa la semana, el mes, se va desgastando y te quedas como sin aire. Entonces uno me pone a pensar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que hay algo malo conmigo? ¿O algo malo que puede estar pasando? Entonces, esto es lo que pasa con el círculo de influencia primario y son las primeras personas que salimos a contactar. Muy motivados, muy entusiasmados, quisiéramos aportarle algo a la vida, algo más a la vida de las personas, que por cierto, con ellas tenemos un vínculo afectivo, porque son nuestros amigos, porque son nuestros familiares, pero ellos no quieren hacer esto. Ahora yo les hago una pregunta. Si tú desarrollas el nivel de influencia